De diciembre para acá, prácticamente te va... ¿Qué iba? Hola, buen día. Por supuesto que, no sé, yo no pienso reflexionar esta vez sobre lo que haya dicho o no. Primero porque no lo escuché, o sea, a Milei, porque tenía una serie de Netflix que me pareció más interesante, pero entiendo que después, bueno, saldrán los exégetas y yo después lo voy a mirar en YouTube o en alguna de las plataformas. Pero a lo que yo voy es un tema de que, digamos, observo, ya desde el domingo que le dieron una entrevista a Clarín, le dieron una entrevista a Axel Kicillof, que le están dando forma a la historia que quieren contar, ¿sí? Pero ayer, digamos, me sorprendió más todavía escucharlo hablar con Carlos Pañi. Sí, es un tipo que es interesante, obviamente es economista, todos sabemos su trayectoria, yo diría, digamos, fatídica, ¿no? Con la deuda y demás de YPF, de la cual no se arrepiente, porque dijo que no se arrepentía. Yo creo que no sabemos cómo puede llegar a solucionarla si llegara a ser presidente y si Cristina lo deja ser presidente, digamos, candidato, ¿no? Yo lo que observo también es que, digamos, él es como una especie del policía bueno, con perdón de la palabra para Kicillof, ¿no? Y Carlos Bianco es el policía malo, ¿no? Porque hoy lo escuchaba decir que, bueno, Milei era como el emperador, que se creía no sé cuánto, bueno, toda una serie de cosas que son así de la típica dialéctica del kirchnerismo. Pero yo tengo que sacarles el sombrero en un tema, ¿no? La semana pasada, después inmediatamente de las elecciones, sale el tema de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires para las billeteras virtuales, que, según lo que dijo Cristina Girard, muy inteligente y tipo joven, también es economista, que es director de ARBA, dice que en realidad es un mecanismo de recaudación anticipado, ¿no? O sea, no es un impuesto. Y ¿por qué, me hago esta pregunta, por qué él lo cambia a noviembre si esto iba a empezar el 1 de octubre? Bueno, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? O sea, aunque él, la verdad tengo que felicitarlo desde el punto de vista de la forma en que, bueno, sorteó, digamos, la entrevista con periodistas que no eran absolutamente kirchneristas, ni siquiera de peronistas o afines a él. O sea, la entrevista no era concesiva, pero él la terminó de una manera muy interesante. ¿Qué es a dónde voy? Que yo creo que el tema para mí es la formación intelectual de muchos de los entrevistados que pasaron durante estos 2 años del gobierno de Javier Milei. Esta formación intelectual que tienen ellos empieza desde muy adolescentes, puedo dar fe, que es cómo ellos se tienen que ir manejando, digamos, y cómo tienen que ir manejando la dialéctica. En algunos casos, lo vemos en los universitarios, que son eufóricos, que no dejan hablar, pero a medida que van pasando los años, son personas que tienen esa virtud de supuestamente escucharte, pero que en realidad va obviamente camino a decir lo que ellos quieren decir, ¿sí? ¿Por qué voy a todo esto? Porque lo que yo he observado, digamos, en todos estos 2 años y un poquito antes de cuando se formó el partido de Milei, es que no hay esa forma de dialéctica. No existe un affectio societatis del grupo, que sí lo tiene, y que sí lo tiene realmente el grupo kirchnerista. Porque, bueno,
todos sabemos, si ellos, su cultura, y que también entendemos que es la formación de izquierda, la cultura es desde chicos el adoctrinamiento y la manera de ser, bueno, llegan muy duchos, podría decir, muy cancheros ante entrevistas de este tipo. Y que además, como la que observé en la entrevista de Carlos Pañi, son bastante concesivas. O sea, nadie le pregunta realmente, más allá de todo, o por lo menos yo no lo escuché, pido perdón si en algún momento lo dijo, nadie le preguntó, o en ese momento Carlos Pañi no le preguntó, el tema de si él, en el supuesto caso que fuera presidente, indultaría a Cristina Kirchner, por ejemplo. Porque hay cosas que son hitos, en definitiva, ¿sí? Con respecto al tema de lo que es y la forma de hablar de los distintos, digamos, representantes del gobierno, tienen una forma, yo diría, como de eyectiva, no sé si existe la palabra, pero que eyectan al oyente, que en definitiva el oyente no está tan bien formado como para entender esa macro que ellos intentan explicar. Yo vuelvo a repetir, porque a mí me gusta ver un tema. Cada entrevista que se le hace a alguien en la provincia de Buenos Aires, esa entrevista, la gente culpa al gobierno nacional. ¿Por qué razón? Porque tampoco es que son tan ignorantes algunos. Es porque hay tal cercanía del conurbano con Cava que ellos realmente se ven afectados y creen que no existe un órgano o un organismo, digamos, que está anterior al presidente y que es el gobernador. No sé si lo hacen porque evidentemente frente a las cámaras no quieren quedar expuestos o directamente es la confusión que, por ejemplo, el otro día hablaban de una ruta y un conductor de un programa de entretenimiento, no sé cómo era el tema, dijo, bueno, porque querían cerrar vialidad y en realidad esa ruta es provincial. Entonces, el tema básicamente es el desconocimiento de qué es lo que le ocupa al gobierno nacional y qué es lo que le ocupa al gobierno provincial. Pero bueno, igualmente ya las cartas están echadas y en la provincia de Buenos Aires ganó el kirchnerismo. Claro, era lógico, teniendo en cuenta que el 60% de los empleados son empleados públicos y que en definitiva nadie se va a tirar un tiro en los pies, o sea, van a ir y van a votar lo que el intendente plantee, porque si no, seguramente van a perder el lugar o van a tener una represalia, digamos. No solamente las represalias existen desde el punto de vista violento, también existen otro tipo de represalias. Pero yo veo otro tema. A mí me gusta un poco hacer como un pensamiento asociativo, ¿no? Y a veces los escucho hablar en el gobierno y bueno, no sé si han recurrido o no a la vieja PNL, que es programación neurolingüística. Hoy en día el coaching está como ha invadido mucho de lo que es la discursiva de un político o de un funcionario. Y yo entiendo que el coaching es como que cultiva el hedonismo. ¿Por qué razón? Por un tema en el que se les dice, bueno, uno tiene que ser feliz a ultranza, uno tiene que mantener, pensar en el presente, y en definitiva es el uno y sus circunstancias, ¿sí? O sea, no importa el que me está escuchando, no importa al cual yo me quiero dirigir. Y ahí está el problema,
Porque la programación neurolingüística, y es muy vieja, eso es una realidad, lo que apunta es a que si yo doy un mensaje, por ejemplo un mensaje A, el otro, el que me escucha, ¿va a entender A o va a entender B, Z, M? En general, no en general, siempre entiende en función de su circunstancia, no entiende en función de lo que yo quisiera dar como mensaje. Y ahí está, para mí, el problema básico de cada vez que un funcionario se sienta a hablar en una entrevista o hace una entrevista radial, parte de una base que obviamente sí, hay un mensaje que obviamente orientador y que él no puede irse de ese mensaje, pero no genera empatía. Y ahí es donde está, para mí, el quid de la cuestión. Yo creo que lo básico, digamos, de una entrevista es justamente el tema en donde lo que yo diga, más allá de lo que me pregunte el periodista o más allá de lo que me pregunte la persona o la cual yo me quiero, digamos, por ejemplo, el conductor de la radio, ¿no? O sea, es así. Tiene que ir de una manera más pensando en cómo lo van a interpretar el resto de la gente que está escuchando. Porque los funcionarios de este gobierno hacen exactamente lo mismo, y eso no hay que negarlo, que los funcionarios del gobierno de Cristina. ¿Por qué? Porque había un temor a mandar una consigna que fuera equivocada con respecto a lo que decían. En algunos casos, en muchos, pienso yo, muestran un poco la inexperiencia, porque no estuvieron militando desde tan chicos y lo hacen como de taquito, digamos. En otros casos, lo hacen con con la rigidez del converso, por ejemplo, y con el temor del converso, porque obviamente si sos converso, quiere decir que en algún momento fuiste opositor. Yo lo que creo, y lo vuelvo a repetir, y ahora me confirma más el tema, que asumir el error de un golpe de una elección no es justamente la forma en que el oyente está interpretando que hay cambios, que hay manera de dirigirse al pueblo. En el caso mío, yo siempre digo lo mismo, yo lo veo desde un punto de vista objetivo. Cristina armaba grandes escenarios con shows, con demostraciones, con banderas, obviamente de espontáneos no tenían nada. Ella hablaba sin ningún tipo de, libreto y demás, porque bueno, la palabra le es afín a ella y en ese sentido ella ya sabía a quiénes se dirigía. Ella ya hablaba ese mismo idioma. A mí me parece que en el caso de Javier Milei, el tema está en que él no conoce a todos los integrantes, yo digo el prototipo, ¿no? O sea, no estoy hablando de que uno por uno todos los que lo votaron, porque eso sería imposible. Quizás porque se encerró en un mundo muy encriptado, que es el del Twitter. Y digo Twitter porque la verdad que es una marca registrada ya. Para mí es un error haberle cambiado el nombre, pero bueno. Y que creyó ver en eso el representante real, como también lo creyeron Santiago Caputo, el representante real de lo que era la provincia de Buenos Aires, o de lo que es el país. Y no es más que un pequeño círculo que en muchos casos solo mira la ventanita de un contrafrente en Cava. Y eso es lo que hace que se encierre el mensaje. De hecho, también la presencia, y ahí voy a un tema que
creo que es como el central del tema de salud, la presencia de un ministro que, en definitiva, a él le caben las generales de la ley en cuanto a los errores que se cometieron. Vuelvo a repetir lo mismo. Yo no voy contra la persona que probablemente sea un empresario exitoso. Según Cabot dice que fue acercado su nombre a instancias de Cotinosilia. Y yo me hago esta pregunta, quizás estoy equivocada, pero teniendo esa relación, y más el Coti tiene esa relación tan íntima, digamos, con todo lo que es el proceso universitario, ¿no hubiera sido mejor y más empático mandar a estudiantes voluntarios, obviamente, de medicina, a hacer el relevamiento de esos discapacitados? No estoy hablando, digamos, de la gran mayoría que es provincia de Buenos Aires y capital. En vez de, al otro día de haber perdido las elecciones, la gente hacía cola para demostrar su incapacidad, digamos. Gente que se tuvo que tomar colectivos con una persona que quizás tenía problemas hasta de estar sentado en un colectivo. Eso es lo que yo pienso, que hay un concepto es un concepto disociativo de lo que es la sociedad a la cual él tiene que gobernar y él como persona. Él siempre se muestra, y eso lo veo como auténtico, y muy auténtico, en el tema de que él es una persona común, que el día que termine esto, y que termine en forma democrática, ¿sí? Porque a muchos les gustaría terminarlo de cualquier manera, él se va a trabajar al mundo privado, que es del mundo privado de donde viene. Pero lo que yo creo es que en ese planteo, y a veces lo he observado en algunas personas de su profesión, que es el síndrome del economista. Ese síndrome en el cual el economista, digamos, se maneja con los números como si los números fueran personas. Y ahí es donde yo creo que está el error. Él hoy en día, cuando va a explicar algo, lo mismo sucede con un montón de economistas que yo veo, algunos supuestamente expertos, que, claro, el periodista que los entrevista no entiende el concepto global de a dónde quiere llegar ese economista. Entonces, termina siendo una clase magistral que al oyente no le interesa. Pero además, estamos hablando de todo tipo de oyente. Porque si nosotros vemos que en Provincia de Buenos Aires, uno creo de cada 7 chicos no termina el secundario, cosa que yo veo bastante ridícula, la movilización, ridícula, bueno, o la veo coherente en forma, porque es una movilización partidaria, ¿no? Con respecto a la universidad, o sea, se me fue la idea. Y bueno, yo diría también que no solo la provincia de Buenos Aires, la Argentina en general, si hoy recién por primera vez Mendoza va a colocar la educación financiera en la secundaria, yo creo que tenemos que entender, o por lo menos quien gobierne en la Argentina, que una forma de hacerse explicar mejor, o sea, hacerse entender, mejor, no es una clase magistral. Y ahí vemos la diferencia que existe entre esos, digamos, tan extensos discursos de Cristina con los comentarios que puede hacer Javier. Son dos personas distintas, ya lo sabemos.
quizás una tuvo cuestionamientos sobre su título y el otro ya no. Hay una serie de cosas, pero en definitiva son presidentes. Uno fue presidente 2 veces, vicepresidente, y el otro es hoy presidente. Entonces, ¿a qué voy a esto? Al mensaje y cómo darlo. Porque es cierto, si uno plantea que objetivamente se está haciendo algo concreto y todo lo demás, se está diciendo y explicando, el funcionario o el político mismo que se sienta para terminar de dar la idea que se dio en un discurso, se sienta frente a las cámaras, para mí no llega. Es como un discurso frío. En algunos casos he escuchado a influencers que, pobrecitos, tienen como el versito ya puesto, ¿no? O sea, composición, tema, la libertad avanza. Y cualquier cosa que le pregunte el periodista, es cierto, es una forma de obviamente sortear esa pregunta y demás, pero en realidad es nada más que aparecer esos pequeños segundos que le permite al conductor diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Porque, ¿qué demuestra eso? Que no está entendiendo. Todo el mundo, digamos, tira palos a Lilia Lemoine. Yo creo que Lilia Lemoine ha aprendido, digamos, en el transcurso de este tiempo, y creo que, bueno, mucha gente la critica, mucha gente le dice que su discurso o se ha peleado en una forma más conventillera, digamos, tipo de peluquería en el Congreso. Pero ¿acaso no hablan como peluqueras algunas de las que son del kirchnerismo? Porque, claro, no tienen a una Pagano dentro del kirchnerismo que se para y la empieza a insultar. Y no la estoy defendiendo en sí misma, sino que lo que digo es que su discurso se muestra más humano. Podrá gustar y podrá no gustar. Podrá parecer, en definitiva, un cotilleo barato. Puede ser. Pero su discurso se muestra más humano. Y ahí es donde yo creo que el economista se deshumaniza. Porque no logra entender que el mensaje que está dando es un mensaje que no le llega al comerciante que hasta ayer nomás, o sea, hace 1 año y 8 meses, había una inflación desmedida, pero él no se calentaba. ¿Por qué? Porque le llegaban las cosas con un 10% y él agarraba y por lo que puta pudiera, y así decía mi abuelo, aumentaba el 40, el 50. O sea, y estaba acostumbrado a eso, porque esa cultura de hace 70 años, de distintas crisis que tuvo la Argentina, lo acostumbraron. Lo acostumbraron también a cuando alguien en algún canal de televisión va a entrevistar a un comerciante o a una persona que tiene un negocio de ropa que venía importando de China desde hacía porque la realidad es esa, o le compraba al mayorista, donde el mayorista tenía un sucucho con bolivianos casi esclavizados, de la misma manera que sucede en no sé, Filipinas, o ya China no, porque China aumentó su nivel y demás, pero hay montones de lugares donde esclavizan a la gente, y la Argentina y Buenos Aires era un lugar de esos, porque tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras. Ahora, esta persona del negocio opina, y opina de economía, de si el dólar subió y cómo subió, o esto o el otro, y ese es un poco el gran problema que tenemos los argentinos, que todos creemos saber de todo y que todo es muy fácil. Esa es otra de las cosas. Pero es como muy complicado
explicarle a una persona que se tiene que ajustar el cinturón durante más de 2 años, muy complicado si es que no utiliza palabras empáticas. Y ahí es donde yo voy. Lo mismo que ciertos gestos, como para mí, digamos, el ministro de Salud, que no habló durante un montón de tiempo ante un montón de cosas. Bueno, el llorar en cámaras tampoco es una situación que genere empatía, porque lo que se espera de esa persona es que haya bajado a todos los niveles de su ministerio y que haya actuado en función de eso. No tengo absolutamente nada en contra de esta persona. Lo que sí pienso que uno de los gestos el día que perdió Javier Milei es que él no debería haber estado en el escenario cuando él reconoce la derrota. Así como algunas otras personas, el caso de Martín Menem o Lule Menem. Y no lo estoy diciendo porque estas personas sean cuestionadas desde lo ético o demás, sino que entiendo que muchas veces una gestión que es equivocada o una gestión que se malinterpretó en su accionar, probablemente la gente lo esté viendo como agresivo. Y ahí vuelvo nuevamente a la programación neurolingüística, que es vieja, antigua, pero que en general es la que utilizan muchísimos políticos en el mundo. Que saber que lo que van a decir seguramente va a ser interpretado de 1001 maneras. Y ahí es donde está para mí el quid de la cuestión. Por último, a instancias de mi nieto, le voy a agradecer a Matías que me ve y él está siguiéndome. Y también digo que yo no entro en el tema de los streamings y demás, o protagonizar streamings, porque para mi realidad no funcionan. Yo me manejo mucho más libremente, ya tuve muchas responsabilidades en mi vida y en definitiva el tema de hoy en día parece como que está de moda la vieja que está hablando cualquier cosa, y eso para mí me parece que también es una forma de burla hacia lo que es la gente de nuestra edad. Así que, pero no lo hago, no quiero decirlo por Matías, que en definitiva él me escucha con todo el respeto del mundo y se lo agradezco, pero no es mi estilo, y lo que yo pienso es que lo mejor es agradecerle que me siga, los que me están siguiendo, y que en cierta forma para mí es un logro muy grande, y a esta edad y con todas las a veces situaciones que uno pasa en la vida. Bueno, muchas gracias y chao.